todo. La estoy grabando y en la grabación se va a escuchar correctamente. ¿Ok? Ok. Pues en la grabación se va a escuchar correctamente. Y esperemos ahorita mejore la conexión y así, porque es el internet, ¿ok? Es el internet. Puede ser el mío también y puede ser el de ustedes, ¿ok? Entonces, o los dos, ¿verdad? Si los dos tenemos mala conexión, pues menos se va a escuchar, ¿ok? Ok. Entonces, pero pues vamos a continuar, les digo, aquellos que están batallando y no están escuchando correctamente, pues una disculpa, ahorita no hay más que hacer, más que grabarla y poder, les mando el link del video cuando ya esté listo, para que lo vean bien ya sin distorsión y sin batallar, ¿ok? Bueno, comenzamos. Entonces, les estaba comentando que en el derecho fiscal es un derecho que normalmente los abogados no litigan porque no les gusta litigar en contra del Estado, ¿verdad? Entonces, una de las características que tiene el derecho fiscal es que es el particular, que le vamos a llamar contribuyente, ¿verdad? Y el Estado, ¿verdad? El litigio en el derecho fiscal es entre particulares y el gobierno mismo o el Estado. Entonces, aquí en la región, les digo, es difícil encontrar un abogado que practique el derecho fiscal. Si tú le hablas a cualquier abogado que conozcas y le dices que tienes una multa del SAT, que si te ayuda a revocarla o a un juicio de nulidad en el derecho fiscal, pues te va a decir que no, porque la mayoría ni siquiera abre un código fiscal o no sabe cómo, ¿verdad? O te va a decir que él es penalista, que no es su especialidad, para no escucharse tan así, ¿verdad? Pero, pues les recomiendo que ustedes pongan atención. Y vamos a comenzar. El derecho fiscal es el derecho que se encarga de regular la relación entre el Estado y los individuos respecto a cómo los individuos contribuyen al gasto público del Estado, ¿verdad? Y todo comienza, como estábamos platicando ahorita, desde el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31 de la Constitución Política, fracción cuarta, ¿verdad? Ahí comienza todo y es la fuente primaria del derecho fiscal. No sé, nada más indíquenme si alguno de ustedes ve, tengo abierto aquí el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, ¿sí lo están viendo? Sí. Sí, se mira. Aquí dice, bueno, ese artículo 31 trae varias fracciones, son obligaciones de los mexicanos, y luego vienen ahí obligaciones, ser responsable que sus hijos, pupilos menores concurran a las escuelas, ¿verdad? Tenemos la obligación de mandar a nuestros hijos a la escuela, asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento al servicio militar, tenemos la obligación de hacer el servicio militar, alistarse y servir en los cuerpos de reserva, lo mismo. Y por último, lo que nos interesa, que es la fracción cuarta, dice aquí, contribuir para los gastos públicos de la Federación, así como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, de ahí viene el derecho fiscal, en que como mexicanos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos de la Federación. Entonces, es nuestra obligación pagar impuestos. ¿Y cómo va a ser el Estado para que contribuyamos a los gastos públicos? Va a ir a la puerta de cada uno de nosotros y tocarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿gusta cooperar? ¿Verdad? ¿Gusta cooperar para el Estado? ¿Cuánto le toca cooperar para el Estado? No, ¿verdad? No puede el Estado ir a la casa de cada uno y pedirnos que contribuyamos para los gastos públicos. Tiene que haber una ley, ¿verdad? Tiene que haber una manera, un procedimiento que sea legal para que podamos contribuir. ¿Y cómo hace la Federación eso? Bueno, creó el Código Fiscal de la Federación. A través del Código Fiscal de la Federación vienen las normas y las reglas por las cuales los mexicanos podemos contribuir al gasto público, ¿verdad? Ahí viene quiénes, cómo y de qué forma vamos a contribuir al gasto público, porque no todos los mexicanos vamos a contribuir al gasto público, no todos contribuimos al gasto público, ¿verdad?
que se supone que todos debiésemos de contribuir, pero bueno, no todos contribuimos ni todos contribuimos de igual manera. Entonces, en el Código Fiscal es donde viene quiénes, cómo y cuánto, ¿verdad? Y cómo le vamos a hacer para poder contribuir al gasto público. Y el Código Fiscal, vamos a ver también que de ahí dice que emanan algunas leyes. Primero es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, fracción cuarta, y luego el Código Fiscal, y luego del Código Fiscal vamos a ver que se señalan que existen varias leyes. Las más importantes leyes fiscales que tenemos, aparte del Código Fiscal, bueno, pues es la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto especial sobre productos y servicios. Esos son los tres impuestos federales más importantes, o los tres impuestos federales que existen en la actualidad, ¿verdad? Y cada uno tiene su ley. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, que ya iremos platicando, ¿verdad? ¿Qué es cada uno de esos impuestos y qué características tienen? Lo vamos a hacer de manera muy general, ¿verdad? Ya que ustedes, volvemos a lo mismo, son abogados, no contadores, ¿verdad? Si fuera clase de contabilidad, bueno, se analiza cada una de esas leyes con profundidad, incluso se hacen, pues aprenden a hacer los cálculos de cada uno de sus impuestos, ¿verdad? Pero el chiste aquí ustedes es que analicen el fondo de la ley y el por qué se tienen que pagar los impuestos. Y volvemos que todo empieza desde el artículo 31, fracción cuarta. Ahí empiezan las ordenanzas fiscales y ahí es donde empieza la obligación de que los impuestos tengamos, de que los mexicanos tengamos que pagar impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro de dónde nace el derecho fiscal? Artículo 31, fracción cuarta, obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la nación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de las leyes, ¿verdad? Se hace todo un marco jurídico para que a través de las leyes podamos contribuir al gasto público de la nación. Continuamos. Les voy a compartir otra pantalla. ¿Cuál es? Creo que es esta. ¿Verdad? Entonces, ahí deben estar viendo el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí lo ven? No se ven. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Bueno. Ahí se está compartiendo el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Donde dice quiénes son las personas que vamos a contribuir al gasto público de la nación, ¿verdad? Ya la Constitución nos dice que estamos obligados. Bueno, ¿quiénes, cómo y cuándo? ¿Verdad? Entonces, dice, sujetos del impuesto son, artículo 1, las personas físicas y las personas morales. Están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. ¿Cuáles son las leyes fiscales respectivas? La ley del ICR, la ley del IVA, ¿verdad? La ley del impuesto especial sobre productos y servicios. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Bueno, aquí el Código Fiscal en su artículo 1 nos dice quiénes vamos a contribuir al gasto público: las personas físicas y las personas morales. ¿Alguno de ustedes sabe quiénes son las personas físicas? Todos nosotros. Todos nosotros. Todos. Todos nosotros somos las personas físicas. Perfecto, muy bien. ¿Quiénes son las personas morales? Las instituciones. Las instituciones, empresas. Sí. Asociaciones. Básicamente las sociedades o asociaciones. ¿Ok? Ajá. Y muchas de ellas son instituciones, ¿verdad? Ajá. Entonces, muy bien, las sociedades, las asociaciones y las instituciones, cualquier asociación que esté formada por más de 2 socios o más de 2 personas, ¿verdad? Se puede conformar una persona moral. Entonces, las físicas y las morales tenemos que pagar impuestos. Ok. Dice que la federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. O sea, yo mismo gobierno voy a pagar impuestos solamente cuando expresamente la ley me lo indique, ¿verdad? Entonces, obviamente que el gobierno no se va a cobrar impuestos a sí mismo si
sí hay instituciones de gobierno que pagan impuestos, ¿verdad? Pero en ciertas circunstancias. Por ejemplo, los municipios pagan impuestos, la Comisión Federal de Electricidad paga impuestos, así, ¿ok? Que son instituciones gubernamentales, ¿verdad? La Comisión Federal, pues es paraestatal, es una empresa del gobierno y paga impuestos. Los municipios, ¿verdad? Pagan impuestos de los ingresos que reciben. Entonces, pero bueno. Dice que los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de muchos tratados internacionales, habrá estados extranjeros que paguen o no paguen impuestos. ¿Quiénes? Bueno, pues las embajadas, obviamente que hay embajadas de los países aquí en México y que generan ingresos y que tienen actividades comerciales, muchas de ellas. Bueno, ya la ley determinará quién paga y quién no paga impuestos. Y luego vamos al artículo 2. Vamos a irnos un poco rapidín, ¿verdad? Vamos al artículo 2, donde ya vimos que estamos obligados a pagar impuestos. ¿Quiénes somos? Las personas físicas y las morales. Bueno, ¿cómo contribuimos al gasto público? Bueno, no tanto obligados a pagar impuestos, a contribuir al gasto público. Porque impuestos es solo una de las formas en que contribuimos al gasto público. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a contribuir al gasto público? El artículo 2 del Código Fiscal nos dice, las contribuciones se clasifican en, y aquí viene la clasificación, impuestos, ¿verdad? ¿Cuáles son los impuestos? Los que les acabo de mencionar. El impuesto sobre la renta, que es el impuesto al ingreso, por el simple hecho de que tú tienes dinero, ya hay que pagar impuestos. Nada más por el hecho de ganar dinero, ¿ok? En cualquiera de los supuestos, si tú tienes un sueldo, si tú trabajas en una empresa y te pagan un sueldo, a ti ya te están reteniendo una cantidad de impuestos de ese sueldo. Y ya estás contribuyendo, dependiendo de tu nivel de sueldo, ¿verdad? Porque si tienes un sueldo menor a 2,500 pesos, no te van a quitar un impuesto, al contrario. Entonces, nos quedan 10 minutos, dependiendo ahorita cómo, si terminamos en 10 minutos o nos falta, les aviso si nos volvemos a conectar donde mismo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los impuestos? Dice, los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en la fracción 2, 3 y 4 de este artículo. O sea, impuestos son todos, como dice su nombre, aquellas contribuciones que estamos obligadas a pagar. Son impuestos. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la frase de ¿para eso pago impuestos? ¿Quién la ha escuchado? ¿La de qué, perdón? ¿La qué, perdón? La frase de ¿para eso pago mis impuestos? Ah, sí. Todos decimos esa frase, pero ¿qué creen? Sí. Una característica de los impuestos es que tú estás obligado a darlos, pero el Estado no precisamente está obligado a regresarte algo a ti por eso. O sea, sé que no vale esa frase de para eso pago mis impuestos. Tú estás obligado a contribuir al gasto público, pero el Estado no está obligado a retribuirte algo a ti en específico. ¿Cómo la ven? Ay, qué mal plan. Qué mal plan, ¿verdad? Sí vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, que el Estado sí está obligado a gastarlo, ese dinero, de manera correcta, ¿verdad? O sea, sí recibes algo. No es de que pagas impuestos y no te regresas. Sí recibes algo, pues a final de cuentas sí existe todo lo que es el aparato estatal, existe la policía, existen los servicios, ¿verdad? Existen muchas cosas que el Estado paga con los impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad? O que el Estado da con los impuestos, pero no precisamente está obligado a otorgarte algo a ti en específico. Estamos obligados a pagar el impuesto, pero aún así, si no hubiera alumbrado público, pues el Estado no está obligado a darte alumbrado público porque tú pagas ICR o porque pagas IVA, ¿ok? Simplemente son, como dice su nombre, son impuestos que estamos obligados a pagarlos y ya. Claro que el Estado está obligado a hacer buen uso de ese impuesto y de ese dinero, ¿ok? Entonces, esas son la primera forma en que podemos contribuir al gasto público, a través de los impuestos, ¿ok? Y luego vienen las aportaciones de seguridad social.
Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en la materia de seguridad social o las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. O sea, todo este rollo básicamente nos dice que un impuesto que tenemos que pagar son las cuotas de seguridad social o las famosas cuotas al seguro social. ¿Okay? ¿Quiénes las pagan? Todas aquellas personas que son patrones y tienen trabajadores a su disposición, ¿verdad? ¿Quiénes las tienen que pagar? Bueno, todos los patrones que tienen subordinados. O sea, si yo tengo en mi oficina, yo tengo un despacho contable y en mi oficina yo tengo un auxiliar y es mi subordinado, ¿qué significa subordinado? Que yo le doy órdenes, que yo le digo qué hacer, que yo le digo cómo lo haga, ¿verdad? Yo estoy obligado a pagarle seguro social, ¿ok? Y esas son las contribuciones de seguridad social, ¿verdad? El famoso seguro social es una forma en que el Estado recibe dinero, ¿ok? Contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras son las establecidas por la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. ¿Okay? Contribuciones de mejora son aquellas impuestos o contribuciones que pagamos cuando se está haciendo una obra pública. Hay impuestos que se cobran en específico para construir, por ejemplo, carreteras, ¿no? Entonces, o para arreglar carreteras. Por ejemplo, una contribución de mejora que pagamos aquí en el estado de Chihuahua son las casetas. ¿Eh? Las casetas de peaje estatales son contribuciones de mejora estatales. Las casetas de peaje federales son contribuciones de mejora federales. Es un ejemplo de contribución de mejora, las casetas de viaje. Un ejemplo de impuestos, bueno, el IVA que pagamos cada vez que compramos un producto que tiene IVA, ¿verdad? El impuesto sobre la renta, ¿verdad? Cuando lo pagamos, ¿cómo lo pagamos? Nos lo quitan de nuestra nómina cada vez que nos pagan, ¿verdad? Y luego vienen los derechos, ¿verdad? Vienen los derechos. Dice, los derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentran previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Derechos, básicamente, es todo aquello que está en la Ley Federal de Derechos. Existe una Ley Federal de Derechos, es un libro así grueso, ¿verdad? Es una ley que cada año se modifica, una Ley Federal de Derechos, y ahí viene cuánto cuesta, por ejemplo, un acta de nacimiento. Un acta de nacimiento es un derecho. Entonces, tú pagas, ¿cuánto cuesta un acta de nacimiento ahorita? Como 94 pesos. Como 94 pesos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es un derecho. Y eso es una forma en que el Estado recibe dinero. Pero dice que aquí sí recibes algo, una contraprestación directa. ¿Qué es lo que recibes tú por esos 94 pesos? El documento. El documento, el acta de nacimiento. Existe, por ejemplo, yo trabajé 6 años en el Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Y ahí en el Instituto Nacional de Migración se cobra el derecho de internación a los extranjeros. Así como cuando vas a Estados Unidos, que tú pagas el famoso permiso que te cuesta $6 para internarte en los Estados Unidos, también cuando vienen los extranjeros a México pagan un derecho de internación a México, ¿verdad? Y cuesta, bueno, cuando yo trabajaba, que hace 6 años que no trabajo ahí también, costaba aproximadamente 280 pesos. Entonces, ese es un derecho, una forma en que el Estado también obtiene ingresos, ¿verdad? El derecho, por ejemplo, de título, ¿verdad? Más o menos, ¿saben cuánto cuesta el derecho de un título? ¿Tienen una idea? ¿Cuánto costará? ¿El precio de qué, perdón? El derecho de título. titulación.
¿De titulación de qué? De la universidad. ¿De la carrera? Sí, de la carrera. De 25,000, ¿no? Pues, por ejemplo, un ejemplo que es aquí en la cultural, que al quinto tetramestre pagas 13,000, me parece, ¿no? Más o menos. Pero si no, ¿cuánto? Como 15, ¿no? El derecho de 16. titulación anda más o menos entre 6,000 y 7,000 pesos, más o menos. Que es uno de los tantos trámites que se paga cuando tú pagas un título, ¿verdad? Entonces, pero el puro derecho nada más de título cuesta como 6,000, 7,000 pesos. Entonces, pues es uno de los tantos derechos por los cuales el Estado recibe ingresos. Y luego vienen aportaciones de seguridad social, ¿verdad? Ya lo vimos, que las cobra el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y luego accesorios de las contribuciones. Accesorios de las contribuciones, dice, son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución, la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo, etc., etc. ¿Qué son los accesorios de las contribuciones? Cuando tú no pagas un impuesto a tiempo, tienes una multa o tienes un recargo por no pagar a tiempo. Y esos también, pues, son ingresos que va a recibir el Estado, ¿verdad? Si yo tenía que pagar un impuesto en febrero y lo pago en marzo, y si yo tenía que pagar 1,000 pesos en febrero, en marzo ya van a ser 1,100 pesos. Ya no van a ser nada más 1,000 pesos. Tienes que pagar recargo y tienes que pagar actualizaciones. ¿Ok? Entonces, esos son los accesorios de las contribuciones. Ya se nos va a desconectar. Por favor, ahorita que se desconecte, volvemos a entrar a la misma sesión. ¿Ok? Ok. Ahorita en un ratito ya dice que aquí ya queda un minuto nada más. Yo creo en unos segundos más. Y nos volvemos a conectar ya para terminar este tema. Ya nomás terminamos este tema y terminamos la sesión de hoy, ¿ok? Por último, bueno, vamos a repasar rápido. Clasificación de las contribuciones. ¿Cómo vamos a contribuir al Estado? Con los impuestos, con las aportaciones de seguridad social, impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, los derechos, y los accesorios de las contribuciones, que son los recargos, las actualizaciones, ¿verdad? Las multas, y aprovechamientos también. Dice, ¿qué son los aprovechamientos? Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones de los ingresos derivados de financiamientos o de los que obtengan los organismos descentralizados. Aprovechamientos son, por ejemplo, los ingresos que tiene Pemex. ¿Por qué? Pues porque el petróleo es de México, ¿verdad? Porque Pemex saca petróleo y lo vende, y eso es un aprovechamiento, ¿ok? Productos son por vender un servicio, por ejemplo, lo que hace la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa paraestatal. ¿Qué significa que es paraestatal? Que es una empresa pública que te presta un servicio, que es darte electricidad, ¿verdad? Y los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad son productos para el Estado por los cuales recibe un ingreso. ¿Okay? Dice, ¿qué se entiende por crédito fiscal? Los créditos fiscales, tenga derecho a percibir. Un crédito fiscal ya es un dinero que tú le puedas deber a la autoridad fiscal. Entonces, ya para terminar con la cuestión de hoy, nada más me gustaría que quedara claro de dónde viene el derecho fiscal, que viene del artículo 31, fracción cuarta, ¿verdad? Y cómo obtiene que el artículo 31, fracción cuarta nos dice que tiene que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, ¿verdad? ¿Y cómo contribuimos al gasto público? Les comentaba que no puede ir el gobierno tocando casa por casa a ver cuánto nos toca contribuir, sino que tiene que haber una legislación, tiene que haber un procedimiento, un aparato para poder contribuir a ese gasto público. ¿Y quiénes vamos a contribuir? Porque no contribuimos todos parejo, y lo vamos a ir viendo en la siguiente sesión. Vamos a ver las características de las leyes fiscales y las características de los impuestos, la siguiente ley, ¿verdad? Donde dice que los impuestos tienen que ser equitativos, tienen que ser, que se tienen que cobrar a todos por igual y todo eso, ¿verdad? Ya vamos a ir analizando si es cierto que se hace así o no se hace así. Entonces, y ya vimos los sujetos del impuesto,
que son las personas físicas y las morales, y las características de las contribuciones, ¿verdad? ¿Cómo obtiene ingresos el Estado? A través de los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora, los derechos, las aportaciones de seguridad social, y aquí vienen definidos cada uno de ellos en el mismo Código Fiscal de la Federación. El artículo 1, 2, 3 el artículo 1, 2 y 3 nos definen cuándo es cada una de estas características. ¿Ok? Entonces, pues eso sería la sesión de hoy. Creo que fue demasiado rápido, ¿verdad? Y mucha información, pero creo que es suficiente para la primera clase, para la introducción, y ya vamos a ir agarrando ritmo en las siguientes sesiones. ¿Está bien? Sí, está bien. Muy bien. Muy bien. Y esperemos que en la siguiente sesión haya una mejor conexión, porque sí, desde la mañana en otras clases también se estuvo batallando, pero pues ahora sí que es la conexión de internet, y hay sábados o hay otras clases en que no hay tanto problema y que todo fluye y todo se oye bien, pero pues en esta ocasión sí se ha estado batallando. ¿Ok? De todas maneras, está grabándose, ¿ok? Y espero, si no puedo hoy porque quedó en 3 videos, porque se cortó 3 veces, en lo que lo edito y junto los 3 videos para que solo sea una clase, un solo video. Si no lo tengo hoy en la tarde, que no creo, para más tardar el lunes, ¿ok? A más tardar el lunes les paso el link de la clase completa para que la puedan ver, bien, sin que falle el audio y eso, ¿ok? Bien. Muchas gracias, gracias Muchas gracias. por su asistencia. Aquí ya les estoy tomando lista, ¿ok? Aquí ya les estoy tomando lista y gracias por su asistencia. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente sábado. ¿Okay? Gracias. Recuerden tener a la mano su código para ir siguiendo la clase. Ok. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Buen día, bye. Gracias. Para dejarlo grabado y que lo puedan ver después. Ok. Les comentaba que el derecho fiscal tiene sus particularidades de otros derechos, que la mayoría de los otros derechos, todo el litigio o el pleito es entre particulares. Por ejemplo, derecho laboral, el pleito es entre un patrón y un trabajador, ¿no? Entonces, normalmente en el derecho laboral, el trabajador es el que se queja contra un patrón y son 2 particulares y el juez está en medio para decidir quién tiene la razón, si el patrón o el trabajador. En el derecho penal también, ¿verdad? Es alguien que es una víctima y alguien que cometió un delito, ¿no? O alguien que es un presunto, entonces. Y el juez está en medio para saber quién tiene la razón, si la víctima o si el presunto o la persona que se supone que cometió ese delito. En el mercantil igual, ¿verdad? En el derecho mercantil son entre 2 particulares, alguien que le quiere comprar o vender a alguien y así, ¿verdad? Entonces, son pocos los derechos en los que el litigio o el pleito es en contra de la autoridad. Por ejemplo, el derecho aduanero es uno de ellos y el derecho fiscal es otro, en donde el litigio o el pleito es ciudadano contra autoridad. Entonces, a muchos abogados no les gusta mucho el derecho fiscal porque pues es pelear contra la autoridad, es litigar en contra de algo que la autoridad está haciendo en tu contra. Entonces, pues es diferente, por ejemplo, al derecho penal. Si ustedes le preguntan a la mayoría de los abogados en la localidad o en la región, pues todos les van a decir que son penalistas. Todos. Y si tú le dices, oye, licenciado, ayúdame porque me llegó una multa del SAT y quiero pelearla, ¿verdad? Quiero revocarla, quiero pelearla. Entonces, la mayoría de los abogados te van a decir aquí que no.
¿verdad? Te van a decir que busques otro abogado y te van a mandar a Ciudad Juárez y así. ¿Me están Disculpe, diciendo? profe. Ajá. Se escucha mal. Yo creo que es la conexión de internet. Yo creo que es la conexión de internet. Sí, Pues esperemos si se restablezca. De todas maneras va a quedar grabado. ¿Ok? Y en la grabación pues se oye bien, se oye directo. ¿Ok? Sí, ahorita normalmente o probablemente no me van a escuchar bien. Es el internet y pues, a veces falla. Pero va a quedar grabado. Si por algo no se está escuchando bien ahorita en este momento, va a quedar grabado y se escuchará en la grabación de manera correcta. ¿Ok? Ok. Me dicen si ya se escucha mejor de todos modos. A ver ahí. ¿Se escucha mejor ahí? No. No se escucha mejor. Escucho como ¿Sí ahí? distorsionada la voz. se corta, se escucha distorsión. Se escucha como robot en pausas. Sí, Ujú. es la conexión de internet. Es la conexión de internet. Lo que... Yo sí lo oigo bien. ¿Sí? No se escucha nada bien. Sí, es la conexión de internet. No podemos hacer mucho más que esperar a que la conexión mejore. Y pues, les comento, los que no están escuchando ahorita bien, esperemos y mejore la conexión. Ay, sí, ahí voy. Sí. Sí. ¿Sí me oyen? Sí.